Romanos 10, verso 17. Bueno, iniciamos una serie ya hace tiempo, pero la formalizamos el domingo pasado. El nombre de la serie es La fe que Dios aprueba. La fe que Dios aprueba. En el día de hoy vamos a hablar bajo el título La fe que viene por el oír. Han habido diferentes enseñanzas ahí, la fe, el oír por fe, el oír por fe nos da poder. Hoy vamos a hablar la fe que viene por el oír. ¿Cuántos vinieron a los caminos del Señor porque alguien le habló? No hay que levantar la mano, ¿verdad? Pero yo también creo que Dios se le puede revelar a alguien, eso es de Él, ¿verdad? Él puede aparecerse en un sueño, puede permitir una situación, hay miles de maneras como Dios lo puede hacer. Pero eso es Dios, ¿verdad? Porque a veces Dios puede manifestar algo de una manera muy poderosa, diferente a como lo entendemos. Lo que debemos de tener cuidado es en hacer de una doctrina eso. Por ejemplo, Dios le puede dar un sueño a alguien. Los musulmanes de hoy en día, la mayoría, o un buen número, si puedo decir, se están convirtiendo al cristianismo por medio de sueños, donde Jesús se le aparece en un sueño y le dice, yo soy el verdadero profeta o Dios, el creador. Y por medio de ese sueño, muchos musulmanes están viniendo al camino de la fe. Ahora, el peligro se encuentra cuando queremos hacer del sueño una doctrina y no podemos establecer algo que Dios puede hacer de manera momentánea. Hemos hablado anteriormente de que los milagros como Dios se manifiesta, increíblemente durante no sé si usted puede recordar algunos, y se acordará usted a lo mejor de que Dios se manifestó 2 veces igual, en milagros, cuando abrió el mar, o sea, todo lo que hizo, ¿lo hizo repetidas veces igual o siempre se aparecía de manera diferente? Y siempre se aparecía como menos pensábamos. Y uno de los más grandes fue cuando Cristo vino a la tierra. Esperaban el Mesías y pensaban que iba a venir un rey vestido de gloria a dominar las naciones. Y se aparece este hombre humilde, vestido como cualquier otro común, diciendo que es Dios. Increíblemente. Por eso lo crucificaron, porque se hacía llamar Dios, según Juan 8. Por eso es que entonces, cuando creemos a la fe, creemos por fe, en este caso, a Dios, tenemos que ser bien bíblicos. No podemos exagerar, alterar, no debemos disminuir la palabra, porque fuera de ella no hay verdad. Entonces, muchas de las iglesias que hoy se han torcido, muchas de las iglesias cristianas que son sectas, hay muchas sectas que la gente le llama iglesia cristiana y son sectas. ¿Y qué es una secta? En el momento que se le quita la autoridad a Cristo, la deidad y Cristo como único Señor, ese movimiento se le llama secta. Esa es la mejor manera de saber si es iglesia falsa, si es iglesia torcida o si es una secta, el cual no es iglesia de Cristo. Pueden que mencionen a Jesús, puede que mencionen la Trinidad y que Dios Padre, Dios Hijo, pero si Cristo no es sobre todo y sobre todos, es una secta. Si le agregan alguna práctica, si le agregan un Dios, si le agregan un santo, ya no es Dios, ya no es una iglesia cristiana. Entonces, hay veces que podemos ver tantas cosas y nos confundimos, es por la razón de no permanecer en la palabra. Mucho de nuestro depósito erróneo tiene que ver por oír más al hombre que a Dios. Muchas de las confusiones cristianas tienen que ver por acudir a un hombre, mujer de Dios antes que a la palabra. Muchos de los problemas que a veces enfrentamos es cuando buscamos un consejo sin primeramente orar a Dios. En este texto que voy a leer de Romanos 10, 17, fíjense lo que dice. Romanos 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír. Ya estudiamos que esa primera oír es oír, ¿qué se acuerda? A Dios. Primero oír a Dios. ¿Cómo oímos a Dios? Es el segundo oír. Y lo oímos por la palabra.
Esa definición de palabra es del griego rema. Hemos estudiado que logos son las escrituras. Rema es cuando el Espíritu toma de las escrituras y te habla. Rema también puede ser cuando Dios te habla algo avalado en la Biblia, que a lo mejor no es una escritura escrita, por ejemplo, no te dice Isaías 26, sino te dice algo, pero debemos examinarlo a la luz de las escrituras. ¿Entendemos eso muy bien? Bueno, yo quiero hablar un poquito de diferentes etapas o facetas de la fe. No me voy a enfatizar mucho en lo que voy a hablar como introducción, solamente lo voy a hacer como base. Quiero decir también lo siguiente: es posible que lo que yo explique usted se quede medio sin entender, pero por eso traemos series, para que lo que no se entendió en la primera, en la segunda se completa. Por eso es necesario llevar la secuencia de las series, por eso lo extendemos, porque en una enseñanza no da. Entonces, yo voy a hablar de algunas facetas de la fe. Y la primera es la fe que viene por el Evangelio. Bíblicamente, si alguien no le predica a usted el Evangelio, usted no cree. Romanos 10 es el mejor texto para eso, ¿verdad? Porque el que dice que el que cree que Jesucristo, ¿verdad?, fue resucitado de los muertos y cree en su corazón será salvo. Pero luego comienza a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Porque el que invocar en nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán si no le predican? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahí vemos que el Evangelio es el medio, el mensaje, por eso se llaman buenas nuevas, se llama, para salvación o de salvación. Y vemos que la primera fe, la primera faceta de la fe viene por el mensaje que inicia en ¿quién? ¿Dónde inicia el mensaje? Dígalo duro. En Dios. Cristo es lo mismo. Pero vemos que la iniciativa viene de Dios primero. Siempre repito esto, usted no oró, un día no se levantó y dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a buscar a Dios. Si usted se sintió así, es porque ya Dios ha tocado su corazón, de alguna manera u otra. Entonces, la primera faceta o fase de la fe es cuando viene el Evangelio. Romanos 1, acompáñeme allá. Vamos al capítulo 1, para usar un ejemplo. Romanos 1, verso 16. Está bici pediatría hoy. 1:16. Ahora fíjense lo que dice Pablo aquí. Pablo utiliza una palabra aquí de avergonzarse, ¿verdad? Y la razón por qué él utiliza esto, Pablo inicia diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón es porque hay una evidencia. A veces, como cristianos, al mundo le parece que hacemos cosas de locos. Pero eso que parece de locos tiene un fruto. Y luego que sucede, se ve el fruto, la gente dice, no, pero espérate, entonces Dios está obrando porque hay un fruto. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y ahí está el porqué. Y luego dice, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice, a todo aquel que cree. El Evangelio es el mensaje, ¿verdad? El poder del Evangelio viene de Dios. Dice el texto que es para salvación. Quiero que vean la salvación no solamente cuando usted estaba en el mundo y ahora está en la iglesia. Tienen que ver que la salvación tiene tres caras, tres fases o facetas, podemos decir. La primera salvación es que el Evangelio, cuando creímos, Cristo nos puso en paz con Dios. Esa es la primera parte. Esa es la justificación. Esa es la primera parte de la salvación. Luego nos está salvando en la santificación. Y un día, según Efesios 4:30 dice, fuimos sellados por el Espíritu para el día de la redención, tiempo futuro. Entonces allí se completará la salvación en nuestro ser. Estaremos en el cielo en cuerpo, en espíritu, en alma y cuerpo. Entonces vemos el desarrollo. Hay lo que se llama una santidad posicional. Esa es la primera. O sea, Dios nos hizo santos una vez en la cruz. Pero hay una santidad práctica, que es la práctica de la vida cristiana. Esa es diaria. ¿Sí me entienden? Hay una que es posicional. Cristo nos puso delante de Dios. Pero ahora que estamos delante de Dios, ¿cómo debemos de andar? En santidad, sin la cual nadie le verá. Entonces,
Aquí vemos, dice el texto, que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la predicación de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y todo ese mensaje conlleva juicio, pecado y salvación. Luego dice, al judío primeramente, por elección, y también al griego, nosotros, gentiles. Y fíjense lo que dice el 17. Porque en el Evangelio, es muy importante este texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe, y luego dice, y para fe. ¿Por qué aparecen dos tipos de fe? Dice que la justicia aquí es que Cristo murió en la cruz y nos hizo justos ante Dios. Pero ¿cómo recibimos eso? ¿Cómo se revela a nosotros? Por medio del mensaje del Evangelio. Cuando alguien nos predica, cuando alguien te dice, tienes que arrepentirte, Cristo murió por ti, ahí está operando el oír por fe para salvación. Y ese es el primero, pero luego para fe debemos ahora de manera práctica vivir por eso el texto dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto, el justo por la fe vivirá, mi pregunta a ustedes es esta, ¿quién es el justo aquí? ¿Cristo? Piénsenlo bien antes de contestar. ¿O nosotros? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. ¿Por qué? Porque ahora fuimos por la fe justificados. Y luego dice, por ella, por la fe, viviremos. Y aquí la palabra vivirá está hablando del futuro. O sea, presente progresivo para alcanzar la vida. Es muy importante esto, quiero que pongan mucha atención. La segunda fase de la fe es la fe del que oye y cree por la convicción. Aquí está la respuesta del creyente. El mensaje viene y trae fe, el creyente escucha el mensaje y debe responder en fe. Pero acuérdense de algo, esto van a saber por qué con el tiempo, por qué enfatizo en esto. Hay muchos movimientos que confunden todo esto y lo ligan y luego lo van a entender. Nosotros recibimos la iluminación del mensaje. ¿Qué hace el mensaje? Nos expone en culpa. Por ejemplo, no voy a entrar en ese tema, pero para que me entiendan por qué enfatizo en esto. Hay movimientos que piensan que nosotros debemos de primero ser salvos y luego creer. Y no funciona así. Sino que nosotros en nuestra muerte somos expuestos al pecado en que vivimos y el mensaje es de salvación. El mensaje es para arrepentimiento. Si usted no se arrepiente ni yo, no hay salvación. En el momento que usted escucha el mensaje y decide, ¿qué recibimos? La salvación. Romanos 10:9 dice, el que cree que Jesucristo es el Señor, dice, será salvo. Pero en ese momento creer es confiar de todo corazón. Nosotros escuchamos el mensaje, respondemos. Vamos a ver un ejemplo en Juan 16, verso 8. Aquí vamos a ver por qué aquel que está muerto, aquí muerte es espiritual, puede responder. Porque alguien que no conoce de Dios no puede escuchar a Dios. ¿Sí sabían eso? El que no es cristiano no escucha a Dios, pero el Evangelio tiene el poder de iluminar nuestra condición de muerte y nosotros responder si queremos vivir o no. Ustedes conocen un texto muy famoso, Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Ahí está la elección. El Señor dijo, yo pongo delante la vida y la muerte. Tú escoges, tú eliges. Miren lo que dice Juan 16:8. Dice, cuando venga Él, si tiene acento, habla de una persona. Si no tiene acento, es una cosa. Es muy importante eso. Él, cuando venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Hay una palabra importante. ¿Qué dice? Convencerá. Ahora, esta palabra convencer, lo que significa es que cuando un evangelista, un cristiano, un pastor, un hermano, predica el mensaje por su boca humana, juntamente viene el Espíritu Santo y entra en el corazón de la persona y lo expone. Ese es el orden. En este caso yo estoy predicando, pero ¿a quién me dirijo yo? ¿A uno o a todos? Y el Espíritu se dirige a uno o a todos. A uno, individual. Le da una convicción totalmente diferente a lo que yo estoy hablando aquí. No diferente en oposición, pero le habla más de lo que yo estoy hablando aquí, al corazón.
Cuando usted se siente que Dios le habló, nunca piense que fue el pastor, fue el Espíritu Santo. Entonces el texto dice que el Espíritu convencerá. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, si alguien no lo quiere oír, déjelo. No es que lo abandone, pero déjelo. No, hermano, pero ven a explicarle. No, no me interesa. Pero denme un minutito, por favor. Es que no me interesa. Por favor, déjeme hablarle. No somos el Espíritu Santo. Solamente predicamos. El que abre el corazón, le hablamos. El que no, por el momento, para mostrar misericordia, lo dejamos. Y oramos por esa persona. Y un día te va a preguntar, mira lo que me querías decir, ahora estoy dispuesto. Y ahí le hablamos si quiere. Pero no debemos forzar a nadie a oír, porque entonces violaríamos el don que Dios le dio a cada quien para escoger. Si alguien no te quiere oír, dolorosamente déjalo. No vamos a forzar a nadie a escuchar, pero sí tratamos de vivir en luz para que ellos puedan avalar lo que le queremos decir con lo que ven en nosotros. Bueno, fíjense lo que dice. Dice, convencerá al mundo. Ahora, ¿aquí mundo qué es? ¿Algunos, a los escogidos, a los cristianos o a todo el mundo? A todo el mundo. Aquí mundo está hablando no hablando solamente de la tierra redonda, sino de los seres humanos caídos. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto aquí es la predicación del Evangelio. Si usted quiere saber cómo evangelizar, fíjense aquí de dónde parte la predicación del Evangelio. Predicarle a Cristo, porque aquí vamos a desarrollar qué significa de pecado, de justicia y de juicio. El verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hay una conexión aquí para evangelizar, luego la voy a desarrollar. Pero el evangelismo nunca debe ser, Dios te ama, en el sentido de todo te va a salir bien. Si vienes al Señor, Él te va a dar eso, o te va a sanar. Ese no es el Evangelio. Porque honestamente, el que no está a cuentas con Dios como cristiano, está bajo condenación. ¿Sí lo pueden entender? Entonces, no le vamos a decir a la gente, mira, tú estás en condenación, arrepiéntete. No, le presentamos la salida de su problema. Pero el problema mayor del paralítico no era su cuerpo físico, era su muerte espiritual. ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, vamos a analizar esta operación. Primero, el mensaje viene, entendemos, para salvación. Y la pregunta es, ¿cómo es que opera el Evangelio para el que no cree? Eso es importante. Si no le predicamos el mensaje esencial del Evangelio, de la cruz de Cristo, la persona o se toma más tiempo, y no sé si decir que no se va a salvar, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. Porque a veces hacemos cosas erróneamente, queriendo hacerlo con buena intención, y se toma más tiempo, hay más problemas. Mientras cuando hacemos las cosas como Dios dice, son más efectivas, vemos el fruto más rápido. El Evangelio, hermanos, lo predicamos tal y como Jesús nos mandó. Prediquen la cruz. Pablo lo repetía mucho, no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo crucificado. Cristo crucificado es para el mundo. Cristo resucitado es para nosotros. Vivimos en Cristo. Pero ese Cristo en la cruz sigue en la cruz para el mundo. Ese es el reflejo del Evangelio. Mira lo que Cristo hizo por ti. Ahora, nosotros también caminamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero ya resucitó. Esa es la justicia de Dios. Vamos a 2 Corintios para ver un ejemplo. 2 Corintios 4. El Evangelio es el medio que nos arroja la luz para nosotros ver la verdad de nuestra condición. Ahora, ¿usted cree que el mundo sabe que está bajo condenación? No, lo pueden decir porque lo oyeron. Pero si alguien sabe que va camino a cadena perpetua, su vida cambia radicalmente. Aquí el problema es convencer al mundo de que está en condenación. Y por eso es que el Señor dice que debemos de ser luz para que vean el contraste de lo que es la vida en Dios y la vida en el mundo. Pero si no damos testimonio, la gente va a decir, pero ¿qué diferencia hay de ti en mí? ¿Cuál es la diferencia? Y comenzamos a entrar en un argumento y no lo van a creer porque no lo ven. Es como dos tipos de remedio, ¿verdad? Mira, este remedio te quita, ¿verdad? De una vez. Y este también. Y tú lo pruebas los dos y te das cuenta que uno sí, pero el otro no. Ahora, fíjense que la evidencia del remedio es lo que nos hace volver a ese remedio. No porque me dijeron que es bueno, sino lo que produjo. Entonces, si el Evangelio de verdad
si Dios de verdad vive en nosotros, debemos de andar como Él anduvo, para que el mundo vea y crea. Verso 4 de 2 de Corintios, ¿están ahí? Miren lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo Satanás le cegó el entendimiento? Bueno, lo primero que debemos de ver es la incredulidad del individuo es amor al mundo, a las cosas de este mundo. Eso produce incredulidad. Si ustedes se preguntarían, ¿por qué el pueblo en el desierto fue incrédulo? ¿Saben por qué? Porque su mente se quedó ¿dónde? En Egipto. Nunca alcanzaron la promesa, nunca pudieron mirar la promesa porque su mente se quedó allá. Mientras usted ama el mundo, Satanás está por encima de usted. Dice la palabra en 1 de Juan que el mundo está bajo Satanás. Cuando usted muera a los deseos del mundo, entonces Satanás estará por debajo de usted y amar a Cristo sobre todo. Aquí el incrédulo o el que no entiende es el incrédulo. Es incrédulo porque ama más el mundo que a Dios. Y por eso es que vemos aquí que dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En otras palabras, Satanás te ofrece todo lo que el mundo te puede dar en el momento que viene la oferta del Evangelio. Miren, yo no sé si usted lo vivió, me imagino que muchos sí, pero ¿a cuántos le pasó que usted anhelaba algunas cosas en la vida y en el momento que quiso servir o caminar con Dios, todo eso se facilitó? A mí me pasó, hermanos. Vinieron las ofertas del mundo, pero de una manera directa. Lo que yo más anhelaba en mi vida, mi carrera de diseño, yo luchaba y luchaba, hacía trabajos de gratis para que vean mi trabajo y llegara a ser famoso, lo que todo el mundo quiere. Y nunca alcancé hasta que conocí a Cristo. Me estaban llamando directamente a mi celular, la persona, el dueño, hermanos. Y yo decía, esto es el diablo. Tiene que ser. Años y años luchando por alcanzar una meta, y el momento que digo, sigo a Cristo, aquí, mira, aquí el reino, a ti te daré la gloria, a ti te daré. De eso me acordé en ese momento. Y le dije, Señor, tú guíame, porque quizás no sea malo dar el paso de eso, a lo mejor es propósito de Dios. Para mí era diferente, para mí era mi vida eso. Yo le dije a mi esposo una vez, mi diseño, mi trabajo está primero que tú. Era mi Dios. Porque me identificaba, me conocía, a mí me decían design en mi país, significa diseño en inglés. Y yo reconozco, hermanos, y le estoy diciendo eso, hermanos, no cuando el Señor me llamó al pastorado, como un simple cristiano, sin llamado de nada. Y yo lo pude percibir. Entonces, por eso es que muchos se sorprenden cuando dan el paso de fe. Digo, ay, hermano, pastor, las cosas están peores ahora. Es lógico. El mundo os aborrece porque me aborrece a mí, dice el Señor. Es lógico. Y la gente se sorprende, Señor, pastor, ¿y por qué me va mal si ya soy cristiano? No te está yendo mal. Lo que pasa es que no te está yendo del bien que tú querías antes. Te está yendo bien, pero mal en el mundo. Porque el mundo no viene del Padre. ¿Lo entienden? Dice, para que no les resplandezca el Evangelio. Y fíjense lo que dice luego, de la gloria de Cristo. Oigan lo que dice aquí, hermanos, es importante. La cual, o el cual, aquí Él es Cristo, es la imagen de Dios. Le voy a decir algo, hermanos. Desde que usted sale del vientre de su madre, usted anda buscando a Dios. Pero por causa de la muerte espiritual, usted no lo sabe. Suena raro lo que estoy diciendo. Santiago dice, pedís y no recibís. Matáis y ardéis de envidia y no tenéis. No tenéis porque no pedís y no recibís. ¿Qué me ayuda? Porque pedís mal para vuestro deleite. Entonces quiere decir que nuestra alma anda buscando a Dios, pero no lo sabemos. Cuando un bebé llora, ¿dice leche o ña? En serio, ¿verdad? ¿Pero ña significa leche? Significa leche para el papá. Cuando nosotros gritamos el vacío, miren, yo he aprendido, no es que es fácil, pero yo he aprendido a identificar la ira de una persona o la mala actitud como un lenguaje. Cuando alguien le habla mal, le está diciendo ayúdame. Cuando alguien te insulta, te está diciendo sácame de las cadenas.
Pero ¿por qué no lo vemos así? Porque no nos ponemos los lentes de Dios. Cuando alguien tiene un carácter así duro, fuerte, no es valiente, es por miedo. Es un lenguaje bíblico, hermanos. El valiente no es el que pelea y habla duro, sino el que se humilla. ¿Qué es más fácil? Que el hermano Isaac me empuje, yo le dé para atrás, o yo abstenerme y darle la otra mejilla. ¿Qué es más fácil? Pelear. Eso es fácil. Pero aquí, hermanos, vemos, volviendo al punto para no irnos, el mensaje del Evangelio, ¿saben lo que hace? Nos muestra a Cristo en el corazón, no en la lógica humana, en el corazón. Y usted siente, como dicen muchos, sentí algo diferente aquí. Sentí libertad, sentí una paz, sentí como que mi vida cambió. Ese sentí significa que el Señor entró en tu vida. En el momento que usted recibe al Señor, su vida cambia. Pero el Evangelio lo que hace es mostrar a Dios por medio de Cristo y la palabra. Ahora, Cristo no está aquí, ya se fue a su trono. ¿Sí o no? No, está aquí en nosotros. Estoy probando a ver si están aquí. Está con nosotros, hermanos, vive en nosotros, mora en nosotros. Muchos dicen, me gustaría ver a Dios. Créame que a usted no le gustaría ver a Dios. ¿Ha visto cuando se está quemando una basura que suben las chispitas así en el aire, la ceniza roja? Así nos quedamos. Su presencia es muy grande, hermanos, muy majestuosa y santa. Y Cristo vino a ser un hombre, hermanos, y por medio del mensaje de Cristo y la fe en Él recibimos la salvación. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Quiere decir, ¿el mensaje de un hombre salva? No, por bonito que sea, por bien que le haya ido, no. Sino a Jesucristo como Señor. O sea, el Evangelio viene con el fin de que Dios sea tu Dios. Dios es Dios, pero de hacerlo tu Dios. Y luego dice, y a nosotros como vuestros siervos. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando predicamos, miren lo que hacemos. Le predicamos a Cristo que esté por encima y nosotros nos ponemos por abajo. Yo te sirvo para que Cristo sea tu Señor. Pero hoy el Evangelio es al revés. Llegó el pastor, el ungido, ¿verdad? El pastor de la mega iglesia. Y el pastor se pone aquí y bajan a Cristo aquí. Y por eso la iglesia sigue mal, muerta, seca, sin gozo, sin paz, sin crecimiento espiritual. Pero aquí dice Pablo, nos mostramos como siervos y Cristo como Señor. Fíjense lo que dice el 6. Porque Dios, y aquí usa un ejemplo del Génesis, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, y fíjense aquí la palabra clave, para iluminación. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, mis hermanos, ¿a quién le dio comezón en el pecho, por así decir, cuando le hablaban del Señor? Pero usted decía, ay no, es que todavía estoy muy joven. Pero usted sí sabía que tenía que dar el paso. Estoy muy joven, quiero vivir la vida y cuando falte un minuto para morirme, acepto al Señor. Muchos quisieran que fuera así. Pero aquí el mensaje ilumina tu corazón con la culpa, con la caída, con tu muerte. Y cuando te ves muerto, ¿qué haces? Miren, el Evangelio explicado se encuentra en Isaías 6, del 1 al 8. Ese es el Evangelio, hermanos. Cuando Isaías dice que tuvo una visión, eso se le llama en la Biblia teofanía, una visión, dice que vio al Señor sentado en su trono, sublime, santo, perfecto. Y cuando lo vio, dice que él estaba muerto. Ahora, ¿notan cómo conocer el Evangelio identifica, manifiesta mi condición? Y después que confesó que era muerto, vino el ángel y lo sanó. Y después que lo sanó, pudo escuchar la voz de Dios. Dice el texto, entonces escuché la voz del que clamaba. Ese es el orden. Mirar a Dios por el Evangelio. El Evangelio revela mi muerte. Cuando confieso que sí estoy muerto, Dios entra en mi vida. Pero mientras usted diga, Evangelio, Cristo, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. O sea, que yo, miren, hermano, yo ni bebo, ni fumo. Es más, tengo 30 años con la misma mujer. ¿Usted cree que eso nos va a llevar al cielo? Eso es lo que tenemos que hacer como humanos. Pero Cristo, hermanos, es el único que nos mete allá, por así decir, no siendo muy duro, pero es la realidad. Cristo nos mete al cielo, nos entra por medio de la cruz y su sacrificio. Bueno, el segundo ejemplo es la respuesta por el oír. Noten que Isaías, cuando vio el Evangelio, él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Entonces, si Isaías no dice heme aquí, ¿el Señor lo manda? Claro que no. En Romanos se repite ese Isaías 6, en Romanos 10. Dice, ¿cuántos han escuchado tu mensaje, Señor? No todos, pero yo dije, heme aquí, envíame a mí. El que responde al mensaje es salvo. El que no, no. Entonces, notaron que son dos partes. Si yo le digo a usted, hermanos, lo llamo por teléfono, ¿verdad? Tengo una troca, camión, tengo que decirlo en diferentes palabras porque en mi país troca es camión. Ustedes, algunos le dicen camión al autobús, ¿verdad? Pero camión es el que carga las frutas y eso en mi país. Por si acaso un día se me olvida explicarlo. Camión, truck, camioneta, etcétera. Lleno de duraznos atrás. Y yo le digo, hermano, tengo aquí duraznos. ¿Le puedo llevar 2 sacos? Ahora, ¿cuándo es que vas a recibir el durazno? Cuando me digas, tráelo. Pero no solamente tráelo, sino tienes que preparar porque son 2 sacos. ¿Dónde lo vas a poner? Notan que aunque el regalo vino de mí, se necesita una parte para recibirlo. Pero mi pregunta es, ¿usted colaboró con el regalo? Sí, colaboró. Pero usted no me ayudó para que mi iniciativa fuera a darle esa fruta. Colaboramos, pero no ayudamos. Son 2 cosas diferentes. Siempre uso el ejemplo del avioncito y la comida. El papá le quiere dar la comida al bebé y el bebé... ¿Sí entienden, verdad? Ahora, cuando el niño abre la boca, ¿ayudó al papá o colaboró? Entonces, colaboramos para recibir. No ayudamos para recibir. No necesita Dios de nosotros, pero sí necesita de nosotros en colaboración. Eso es sinergia. Entonces, para que el niño coma, el papá trabajó por la comida, la mamá le preparó 3 horas allí, y luego que le va a dar la comida, pues eso lo más raro es que usted cocina por 5 horas y en 5 minutos come. Y allí está la papilla, ¿verdad? Mi hijo, ven. El niño no quiere. Pero si el niño no coopera y no abre la boca, no va a comer, se muere. Ese es lo mismo que el Evangelio. Si no recibimos el mensaje y confiamos, no seremos salvos. Entonces, esa es la otra fe de respuesta. ¿Me entendieron hasta ahí? Bueno, algunos, qué bueno. ¿Qué sucede en el corazón del oyente cuando escucha el mensaje? El Espíritu, leímos anteriormente, convence de la culpabilidad del pecado. Mucha gente no cree que ofendió a Dios. Mucha gente cree que está bien con Dios. Y dice, no, yo tengo allí a mi Señor conmigo en mi casa. ¿Sí me entiende, verdad? Y yo le oro y todo lo que yo le pido me da. Yo no sé a ti, pero yo tengo una relación con Dios, ¿verdad? Y le paso la manito. ¿Sí me entienden? La estatua allá en la casa. Y la gente piensa que tienen una relación con Dios. Y es verdad, pero con el Dios de la D minúscula. No saben que no es con el Dios de la D minúscula que no tienen. Cuando hablamos de Dios, todos son guiados por Dios, Dios le habla, pero Padre es otra cosa, mis hermanos. Padre es cuando Dios nos hace parte de la familia, y no todos son hijos, y el mundo se ofende con esto. Hay gente que va a algunas iglesias y no son cristianos, y se ofende cuando le dice, tienes que tener una relación con Dios. No, Dios es mi Padre, y no lo es, porque la fe no es decir que creo, la fe es vivir como creo. Esa es la diferencia. El Espíritu viene en el Evangelio y muestra la culpabilidad. Luego, la justicia de la cruz. Porque viene el diagnóstico, pero luego viene la medicina. Y luego, por tercero, el juicio de los enemigos de Dios. Eso fue lo que leímos en Juan. Dice que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado para el que no cree en mí, de justicia porque voy al Padre. Cuando Jesús resucitó, nos hizo justicia por el pecado, y de juicio por cuanto Satanás fue juzgado. Mateo 25 dice que el infierno no fue creado para nosotros, ni para el no creyente. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si usted no recibe el mensaje del Evangelio, ¿cuál mensaje está recibiendo? El de Satanás. O sea, hay que decirlo como es. Porque son 2 mensajes, son 2 corrientes, o en contra de la corriente o a favor de la corriente. No sigáis la corriente de este mundo, el cual el príncipe de la potestad del aire maneja. El que no vive en la dirección de Dios, vive en la dirección del diablo. Una es la consecuencia de la otra. Esa es la idea. La gente va al infierno por consecuencia de no aceptar al Señor. Ya no más por el pecado, porque dice que el Señor pagó por el pecado del mundo. Pero cuando usted no acepta ese decreto, ese pago, usted está diciendo, no, yo lo puedo pagar. ¿O sí?
Bueno, pues ve al infierno, que allí te van a dar una factura. Me avisas cuando termines y vuelve. Ahí está el orden del rey, el siervo y el consiervo. Esa es la idea, mis hermanos. El siervo no tuvo la misericordia de su señor y actuó mal. Voy a volver a Romanos 1:16. Y en Romanos 1:16 dice que el evangelio viene por fe y para fe. El evangelio revela, la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Qué significa por fe y para fe? Bueno, por es el medio, para el propósito. Lo voy a repetir, por es el medio como viene, para es el para qué, el propósito. Entonces, viene la fe implantada en el corazón. ¿Cuántos se acuerdan de Rahab? ¿Se acuerdan de su historia? ¿Por qué Rahab creyó? Dice ella, porque hemos oído, Shammah, que tu Dios abrió el mar en dos, y cuando escuchamos, nuestro corazón ha desfallecido. Los hombres han caído como muertos. Ahora, ¿cómo es posible que oír de alguna fama te dé miedo? Ahora, allí hay una diferencia, porque el mensaje de Dios, por eso Dios mostró todas las maravillas en Egipto, para que partiendo de ahí el mundo entero supiera quién es el verdadero, el más poderoso, santo y perfecto Dios. Faraón se conocía como el Dios que dominaba, Ra. ¿Sí conocen a Ra? El Dios de Egipto. Hay muchos dioses, pero ese Dios todos lo conocían como la potencia mundial. Cuando el Señor acaba con Egipto por las 10 plagas, ¿quién se pone en la lista del Dios más poderoso? Jehová. Y toda esa fama se regó por toda la tierra. Algunos temieron, otros se envanecieron, así como Faraón se endureció y quiso pelear con Dios. Pero era como si Satanás estaba peleando con Dios en ese caso, porque Faraón servía a dioses paganos, satánicos, por así decir. Y cuando Rahab vio a los espías, ella dijo, con esta gente no se va a poder. Tienen al Dios más poderoso. Y dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, dice, Rahab por la fe ayudó a los espías. Increíble, por el oír, mis hermanos. Entonces, cuando usted oyó el evangelio, la primera salvación era posicional. Ustedes lo pusieron delante de Dios. Pero una vez equipados con el Espíritu Santo y la palabra, debemos ahora practicar. Segunda de Pedro 1 es el mejor ejemplo. Dios nos ha dado todo conforme a la naturaleza divina. Vosotros también, ahí está, sinergia, añadid virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice el texto que el evangelio es por fe y para fe. Ya muchos creyeron y hay muchos cristianos que se han quedado por fe nada más y no viven para la fe. No viven en la confianza a Dios. Efesios 2, si me acompañan allá también, vamos a ver más ejemplos. Efesios 2, 8. Esta parte es muy importante también. Son textos fundamentales. 2.8 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio, ¿qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros. Y luego dice, pues es un regalo de Dios, quiere decir al final. Ahora, aquí hay dos partes, gracia y hay fe. Bueno, la gracia representa o indica el regalo de la salvación. Si alguien dice, hay iglesias que dicen que debemos de portarnos bien para entrar al cielo. Y la idea bíblica cristiana es, debemos de portarnos bien porque ya estamos en el cielo, espiritualmente hablando. Dice Efesios que nos sentó en lugares celestiales. Muchos dicen, para poder entrar debo andar derecho. El evangelio de Cristo no es así. Porque ya tengo vida, debo andar derecho. Por aquello que muchos piensan que van a adquirir por sus obras, ya lo tenemos. Nos portemos bien o mal. La salvación es otorgada por Dios. Por eso dice por gracia. Y luego dice que la recibimos, esa gracia, por medio de la fe. Si usted no cree, por ejemplo, yo le traigo una caja y le digo, te tengo el mejor regalo de tu vida, por así decir, ¿verdad? Y usted dice, yo creo que está vacía. Y no lo recibe. Y resulta que ahí está el mejor regalo de tu vida. ¿Lo recibes o no? Te lo pierdes.
Pero allí está la gracia sigue vigente, lo único que no hubo fue fe para recibirlo. Entonces, cuando no tenemos fe para recibir lo que Dios nos da, no hay resultados después. Estoy en la introducción todavía, no he entrado en el tema. Y para colmo no puse el cronómetro. No sé a qué hora terminaré hoy, pero bueno, 1 hora nada más. Bueno, aquí notamos, hermanos, muy claramente que la salvación es por gracia, y luego dice al final, es un don de Dios. Pero esa fue la salvación inicial. Me imagino que casi todos los que estamos aquí somos creyentes. Pero ahora debemos de probar esa fe por medio de la práctica diaria. En Romanos 4 dice que Abraham no fue salvo por por obras, sino por fe. En Santiago dice que ahora debemos de demostrar esa fe porque ya fuimos salvos. Y a veces parece que el texto se contradice y no. Uno dice que no podemos entrar en la salvación por obras, sino por fe, pero el otro dice que una vez salvos debemos de obrar en fe. Esa es la diferencia. No podemos hacer nada, mis hermanos, para ayudar a Dios. Yo creo que es al contrario, mientras menos hacemos, mejor. Porque la vida cristiana se basa en negarnos a nosotros y hacer lo que Él dice. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. El débil diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. ¿Verdad? Ahí tenemos a David frente a Goliat. Romanos 5:1. Estoy usando muchos textos para entender. Romanos 5:1. En este texto vamos a ver los dos tipos de fe. Esto, hermanos, derriba muchos argumentos de mucha gente que dice, yo soy un hombre y una mujer de fe. Yo tengo mucha fe. Yo creo que Dios me va a prosperar. Bueno, tú puedes tener fe en lo que tú quieres y no en Dios. Y puedes decir que es Dios. Y si sucede, se pone peor, porque luego te da más fe eso. ¿Sí lo entienden? A veces creemos en algo vacío, inválido, y luego, increíblemente, eso se cumple, es peligroso, porque luego queremos hacerlo otra vez. Y se hace difícil allí ya. No, a mí me funciona. Eso es lo que se le llama pragmatismo. El fin justifica los medios. Si te funciona, sigue haciéndolo así. Eso está metido en la iglesia. Que todo lo que hacemos, si tiene buen resultado, síganlo haciendo. Si hacemos un evento y apagamos las luces y ponemos humo y se llena más la iglesia, bueno, por ahí es. Parece que a Cristo no le funcionó, porque tenía menos gente. Cada vez que pasaba un día era menos gente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que creemos. Verso 1, fíjense lo que dice. Quiero explicar esta palabra porque a veces cuando lo digo noto caras como que me miran así como que no lo entienden, pero está bien, estamos aprendiendo. Cuando usted oiga la palabra justificados, porque son 3 partes, justificación, santificación, glorificación. Cuando usted oiga justificados, solamente piense en que ya usted no le debe a Dios. Ya, para simplificar. Cuando oye santificación, Dios lo está purificando para poder entrar al cielo. Y hoy, cuando oiga glorificación, es la perfección instantánea cuando Cristo venga o cuando entremos al cielo. Va a ser un cambio como cuando un carro entra a un car wash y sale limpio. Para que lo entienda más prácticamente. Entonces, justificación quiere decir que Cristo por la cruz, por medio de la fe, nos puso delante de Dios como que no le debemos ni uno. Esa es la idea de justificación. Entonces, ahora leemos para que tenga sentido. Justificados, pues, por la fe. Lo voy a leer diferente. Hechos inocentes, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ahora, aquí paz no es sentirse bien. No sé si lo pueden percatar. Aquí paz es cuando usted tiene un pleito con alguien, te dice, pónganse en paz. Esa es la idea. Había condenación de parte de Dios hacia nosotros. Siempre hemos dicho que no es Satanás el que nos va a enviar al infierno. Hablando ya de manera general, es Dios quien condena. Satanás también va al infierno. Muchos creen que el rey del infierno es Satanás. Y no, Satanás se va a perder también. Entonces, por eso dice el infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay un problema porque hay fotos en Google donde Dios y Satanás tomando el pulso allí, ¿verdad? Y eso no es bíblico. Bueno, dice justificados por la fe, estamos bien ante Dios. Estamos pagos ya. No le debemos ya. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la fe está conectada al señorío de Cristo. Cuando Dios nos galardone, véanlo así.
Cuando Dios te entrega un regalo en el cielo, yo no sé cuál va a ser, pero dice que hay galardones. Cristo va a estar aquí y el creyente aquí. Y te va a decir así, te mereces esto. Y va a mirar a Cristo y te lo va a entregar a ti. Te mereces esto. Y va a mirar a Cristo y te lo va a entregar a ti. ¿Lo entienden? No te va a decir, buen hijo fiel, te lo va a decir. Pero idealmente, o sea, figurativamente, va a mirar a su hijo y va a decir, esto es para ti. Buen siervo fiel, entra en el gozo. Entonces, vamos a recibir regalos de manera inmerecida. Esa es gracia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, por más que sufras por el Evangelio, no pienses que, bueno, por lo menos ya tendré mi mansión. Miren, le voy a decir algo, hermanos. Vamos a cambiar este chip aquí. Dios no nos debe nada. Si Dios nos salva y nos sienta ya en un patio sin comida, debemos estar contentos. Si no nos da nada, debemos estar contentos. Es una actitud que debemos de tener así. Que Él nos dé, gloria a Dios. Pero debemos de ser agradecidos que tenemos a Cristo. Y muchos piensan que lo que nos va a hacer feliz en el cielo son las cosas otra vez. Y el que piensa así a lo mejor no es salvo. Y lo digo así de manera figurativa para despertar nuestro corazón. Porque si nosotros no creemos que Cristo es el Señor, Señor de mi vida, pero es en todo, en mi decisión, en mi necesidad, en mi vida, en mi salvación, en mi camino, en todo. A veces pensamos, ¿cómo será ya? ¿Saben por qué preguntamos eso? A ver qué tanto vamos a gozar con lo que Dios nos dé. Y si cuando lleguemos allá, Señor, ¿y mi casa? Aquí está Cristo. ¿Y mi comida? Cristo es el pan de vida. ¿Tú de verdad? Yo pensaba que era una mansión. Sí, la mansión es Cristo. El Señor es nuestra casa, nuestra presencia. Por eso una vez yo dije que el paraíso no es un lugar, es una persona, y muchos me miraron, ¿qué? Sí. Ahora, un ejemplo para que no me miren mal. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Que habrá sol o no? Sí. Sí habrá sol, pero no el que está aquí. El sol de justicia, mis hermanos. ¿Qué se llama? Dice, no habrá necesidad de este sol porque de Dios emanará la luz. Es diferente, hermanos, este mensaje. Bueno, no es que yo lo estoy dando, sino el de la Biblia. Sino, yo no soy exclusivo. Bueno, verso 2. Dice, porque por quien también, voy a retomar para que tenga sentido, hablé mucho. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, cuando usted ve en la Biblia también o y, va a hablar de otra cosa. Le está agregando a lo que habló antes. ¿Por qué digo esto? Porque aquí va a hablar otra vez de fe, que no es la misma. La primera fe es para recibir la justicia de Dios. La segunda fe es para entrar a la presencia de Dios o para vivir con Él. Fíjense lo que dice. Por quien también, y aquí quién es Cristo, que es la fe en Él, tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? Dice 1 de Juan. Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo resumimos así. La fe vence al mundo. Entonces, ¿cómo es que estamos firmes? En la fe. Entonces, aquí habla de la segunda fe, está hablando de la fe práctica. La primera, justificados por la fe, es la del Evangelio, el día que fuimos salvados. La segunda fe, en el contexto, nos habla de la fe práctica. ¿Debemos de creer en Dios solamente la primera vez que nos predicaron o todos los días hasta que llegue? Bueno, fíjense que estuvo la fe para creer en la salvación y la fe que le podemos decir para preservación, que Él nos guarde, nos cuide hasta su venida. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está hablando de la esperanza venidera. Bueno, fin de la introducción. Esta introducción pertenece a la serie. No importa que sea larga o corta, pero es necesario entender todo esto. Creo que podemos entender un poco mejor lo que faltó. A medida que vamos enseñando, vamos a ir aprendiendo más. Pero entendemos ya que la fe ahora del cristiano es la práctica. Y dice Santiago 2 que hay una conversación retórica, y metafórica. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras.
Una vez salvos, una vez justificados, debemos de andar por fe. Exactamente. Y la fe viene por el oír. Y el oír, la voz de Dios. No andar por la Biblia. Ya estudiamos el domingo pasado eso. Sino la voz de Dios examinado por la palabra. Lo que quiero decir es, yo no tomo la Biblia, digo, ¿verdad? No es un GPS, ¿dónde voy? ¿Derecho? ¿Sigo? ¿Me paro? ¿Freno? Eso te lo dice el Espíritu, eso es guianza. Pero sabemos que es Dios por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso hay que estudiarla, para cuando vengan las voces, uno saber quién es Dios o quién no es Dios. Ahora entendemos que el oír no es tan solo con el oído físico, más bien oír atentamente con el corazón, para que la semilla caiga y podamos oír, entender, ¿y qué más? Y obedecer. Yo lo pongo a repetir para que se acuerde. Estamos en la escuelita aquí. ¿Qué quiso decir Jesús? Una pregunta que voy a repetir de la otra clase. Cuando repetidamente decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y la primera vez que lo leí, sinceramente dije, bueno, el Señor hizo una pregunta como rara, ¿verdad? Todos tenemos oídos. Y cuando Jesús hablaba de esto, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Todo lo que Jesús habló en el Nuevo Testamento, primeramente sucedió en el Antiguo. Todo lo que Él dijo se encuentra en el Antiguo. Jesús habló en un contexto hebreo. Cuando Él decía, oye, oigan, decía Shama. Y Israel en este tiempo, los judíos, sabían lo que era, lo que Él quería decir. Porque esa es la oración nacional. En otras palabras, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, ese oye, ellos lo conocían. Pero cuando Él le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, se refería a lo espiritual, no por aquí nada más. Jesús siempre se refería a lo espiritual, no a lo carnal. Por eso los discípulos no lo entendían. ¿Qué quiso decir con esto de que coman su carne? Se imaginaban ellos allí mordiendo a Jesús. ¿En serio? Así debemos de comernos su carne. Y Él quiso decir, el que no me toma por completo y se satisface, no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 13, verso 10. Javier, ¿qué tiempo llevo? 52. Bueno, faltan 2 horas, ya acabamos. Estoy terminando ya. 52. Mateo 13, verso 10. Es que no puse el cronómetro y si no me acuerdo, aquí amanecemos hablando. Bueno, esta porción que vamos a leer, yo la extraje porque me encanta cómo aquí el oír se practica en el sentido de responder algunas preguntas. Por ejemplo, Jesús viene hablando en parábolas, ¿verdad? Y Jesús no les reveló las parábolas a todos. Las parábolas, aunque ustedes han escuchado muchos maestros que dicen, una parábola es explicar algo celestial o espiritual en algo terrenal, para que se entienda. Pero también la implicación de una parábola era levantar dudas, despertar preguntas. El que le interesa el mensaje de Cristo se iba a quedar con más deseo de entender y le iba a seguir. Entonces, por eso Él no les reveló la parábola a todos. Fíjense cómo comienza el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué? Una palabrita de 3 letras. ¿Qué dice? Les. ¿Por qué dice les? Porque está hablando de otro grupo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Ahora, ¿notaron que ellos no estaban en el grupo? Ellos no dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué a ellos le hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos. Hice una pregunta el domingo pasado acerca de que si la Biblia puede revelarnos las cosas de Dios, y creo que todos oyeron que no. Solamente, y lo pueden ver en 1 Corintios 2, dice, y el Espíritu nos revela todas las cosas de Dios. Pero debemos entender, hermanos, para no confundirnos, de que la palabra de Dios, la Biblia dada, está así con el Espíritu siempre. Cuando el hombre no le da el valor al Espíritu, no confía, lo apaga,
viene una separación y la Biblia queda como un libro en manos de un hombre. No debemos usar, aplicar ni entender la Biblia sin el Espíritu. ¿Sí lo entienden? Es como una moneda. Si usted le quita el lado a una moneda, puede pasar a ser o falsificada o sin valor, porque son las dos caras que forman la moneda. El Espíritu es una cara de la moneda y la palabra es la otra, pero son uno. Tiene valor juntos. Jesús dijo, yo, las palabras que les he hablado son vida y espíritu. ¿Verdad? Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, ya sabemos que Dios no nos dio únicamente el espíritu sin la palabra escrita, porque somos seres humanos. Y primero vemos lo físico y después creemos en lo espiritual. Entonces, lo físico nos lleva a lo espiritual como medio. Entonces, voy a retomar el texto 11. Les respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si la Biblia nos descubre misterios o revela, ellos tenían la ley. ¿Cómo puede decir el Señor, aún teniendo ellos la ley, que no les va a dar la revelación del misterio? Porque es Dios quien revela la palabra, aunque la tengan como Biblia en la mano, o la Torá. Andaban con su rollo, ¿verdad? No, en México yo sé que el rollo de la Torá. El rollo en México es andar allí, ¿cómo se dice? Andar allí haciéndolo mal hecho. Pero el rollo de la Torá, o sea, se puede decir, ¿verdad? Era algo físico que andaban con él, lo tenían allí. Y lo abrían y nadie lo podía ni tocar. Y se ponían esto para leerlo, un sinnúmero de ceremonias. Pero se imagina que el que revela la palabra dice que lo lean hasta morirse, no lo van a entender. Incluso en Romanos creo que 9:11 dice que el Señor les puso un velo y hasta el día de hoy no pueden ver. Increíblemente, teniendo la Biblia y no entienden, es posible, porque el entendimiento lo da el Señor. Verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y luego dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. Aquí oídos es físico, pero no van a entender, porque se entiende con el corazón. Y viendo veréis con los ojos, pero no percibiréis con la mente, porque con la mente se entiende. Usted puede, ¿cuántas veces ha visto usted una pintura abstracta, que es como en mi país le dicen una baraña, un garabato, algo que usted no sabe lo que es? ¿Usted qué es eso? Y el pintor te dice, no, eso significa y qué sé yo. El significado de la pintura abstracta, ¿quién la tiene? El pintor. Y él te lo revela y luego dices, oh, ahora sí lo veo, sí, ahora entiendo. Oh, es que no, y ahora sí. Sí lo entienden, ¿verdad? Entonces, la Biblia es como una pintura abstracta que necesita que su pintor nos revele el significado. Entonces aquí ellos veían la pintura y decían, pero no entendían, porque el Espíritu es el que da entendimiento. Por eso es que el corazón necesita ser sometido a Dios en humildad, en sumisión, etcétera, para que no detenga, dice la palabra, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que esa es la tubería de nuestra vida. Y si la tubería está cerrada, no hay vida. Fíjense lo que dice al final. Y de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ¿por qué no dijo los oídos? Porque ahí es que se entiende. De este pueblo se ha engrosado. En otras palabras, se ha llenado de cosas vanas de este mundo. Eso significa engrosado. Y con los oídos oyen atentamente, pesadamente. ¿Ven la diferencia? No pueden poner atención a Dios porque están ocupados, afanados, ansiosos por las cosas de este mundo. Y oyen, ay, que acabe el mensaje ya. Y han cerrado sus ojos, como muchos de los que están durmiendo ahora, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón, digan conmigo, entiendan. Y luego se conviertan. Y yo los sane. 3 pasos.
para que se conviertan, para que entiendan, perdón, se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Aquí ojos no son estos, sino los ojos de la mente, froneo, mirar con la mente. Ellos estaban, por el entendimiento, veían a Dios en Cristo. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? El Cristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló la Biblia, por así decir, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ahora, notan por qué Jesús dice de los cielos, si ellos estaban ahí en la tierra. Para que vean, como Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces, eso nos hace humillarnos y adorar a Dios, porque es una exclusividad únicamente de Él. Verso 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Aquí ver se refiere a la mente del alma, no al cerebro. Y oír se refiere al corazón. Al corazón. ¿Se acuerdan cuando dijo la Biblia de manera espiritual? Decía, voz del que clama en el desierto. Era algo figurativo a lo espiritual. O sea, Dios clamaba en el vacío, el desierto. Juan el Bautista dice, abrió el camino para que Cristo entre. La palabra abre el camino de mi corazón para que Cristo entre. Y una vez entra, dice que todo cambia. Primera de Corintios 2, verso 16. Tengo otra pregunta. ¿Debemos de entender antes de obedecer, sí o no? ¿O debemos obedecer y luego entender? Bueno, como cristianos, debemos de entender para obedecer. Como no cristianos, deben obedecer para entender. Lo voy a repetir. Un no cristiano debe primero dar el paso. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Esa es la primera parte, pero debe creer primero. Creo en lo que oigo de Dios, nazco de nuevo y luego, ahora entiendo. Pero una vez cristianos debemos de entender. Ahora, por medio de la palabra. Por eso le había explicado el domingo que todo ser humano primero escucha, luego discierne y luego decide. Dios me habló, vamos a hacerlo. Sí, pero ¿qué te dijo? Notan que hay que examinar, hay que discernir. No debemos los bereanos estaban allí mirando la palabra mientras Pablo hablaba. El verso 16, fíjense lo que dice el texto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le puede dar un consejo a Dios o quién lo puede entender? Y esa fue la pregunta que hice. ¿Podemos entender antes de obedecer? Pero fíjense por qué. Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor? Que al darnos su reino, en otras palabras, su espíritu, tenemos su mente, su plan en nosotros y somos guiados por Él. Pero todo lo que el Espíritu nos encomienda hacer, ¿debemos de primero discernir o no? Claro, por la palabra, para saber que es Dios. Eso está muy bien. Vamos a Juan 5 para ir terminando ya. Juan 5. La enseñanza de hoy se puede ver como un poco que brincamos muchos puntos, pero tómenlo como una introducción para las enseñanzas que siguen. De allí van a tomar, por eso es importante tomar notas, porque de allí van a tomar para unir los cabos y seguir entendiendo. Verso 24, Juan 5. Fíjense lo que dice este texto. Dice, de cierto os digo. También pueden decir, en el desierto le digo. El que oye, aquí Shama, yo digo Shama, aunque en el griego es aquo, pero digo Shama porque es el contexto en que se está hablando y es lo mismo. Pero uso Shama porque Juan, por ejemplo, dice lo que oyeron desde el principio. Y se refería a los 10 mandamientos, que Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti. Y de ahí se derivan todos los mandamientos más, no pequeños, pero los que siguen. Dice, el que oye mi palabra, ahora, ¿está en plural o en singular? Mi palabra, en singular. Lo estoy llevando a la gramática otra vez.
y cree, oír y creer al que me envió, tiene vida eterna. Ahora bien, si ustedes notan, aquí hay un orden. Cuando oigo la palabra, luego precede creer. Eso es lo que sigue. Quiero decir, lo que sigue una vez oigo la palabra de Dios es la fe. Mi pregunta es, ¿podemos creer y no proseguir, o sea, no seguir a Dios? ¿Es posible creer y no seguir? ¿Sí o no? Sí se puede, y lo pueden anotar ahí, Juan 12:42. Dice que muchos de los gobernantes creyeron, pero no le confesaron. O sea, recibieron el mensaje, pero dijeron, pero sí, pero no quiero. Y ese texto nos ayuda a ver que hay grupos que quieren, otros que no. ¿Por qué? Cada quien sabe. Porque eso es individual. Entonces, ahí entendemos que el que oye el mensaje, luego que lo escucha, tiene que tomar una decisión y permitir que el mensaje caiga en la voluntad de su corazón. Recibirlo adentro. Sí, Señor, quiero tu mensaje y voy a vivir en él. Luego dice, cree y tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, que está la salvación. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Por qué Jesús decía, viene la hora y ahora es? Porque a la samaritana le dijo lo mismo, ¿se acuerdan? Porque les recuerda la promesa del Antiguo Testamento que esperaban esta hora. Perdón, y luego dice, y ahora es, o sea, aquí se cumple. Viene la hora, estaban esperando al Mesías, y luego dice, y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? ¿Los que estaban enterrados? No, los muertos espirituales. ¿Cómo un muerto puede escuchar? Porque el mismo evangelio ilumina al muerto. El muerto se le abren los ojos y decide amar la luz o amar las tinieblas. Ya eso es decisión individual. Luego dice, y los que oyeren, vivirán. Oyeren aquí Shamá. Aquí oír es los que reciben el mensaje en el corazón, vivirán. Vivirán es griego sao, vida de Dios, vida eterna. 26 dice, porque como el Padre, oigan lo que dice, tiene vida en sí mismo, nosotros no tenemos vida en sí mismo. Nosotros recibimos la vida de Dios por la fe al oír el mensaje. Ese es el aliento de Dios, la vida. Antes de Cristo éramos alma viviente y ahora tenemos el espíritu vivificante. Fíjense lo que dice, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, y aquí los muertos son ¿cuáles? Los que están enterrados. ¿Cómo sabemos el contexto? Oirán su voz, pero y aquí son salvos ya. Aquí son salvos. Y aquí fueron los cristianos que murieron, que cuando venga la voz a rescatarlo, a arrebatarlos, como dice la palabra, se lo va a llevar al cielo. Dice, y los que hicieron lo bueno, fíjense que son cristianos, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Mi pregunta para concluir, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice lo que hicieron lo malo? ¿A buenas obras en el sentido de nuestra justicia, de hacer lo bueno? ¿O la justicia de Cristo imputada en nosotros por la fe? Esos son los buenos. Los malos no son los que roban, matan, mienten, porque todavía el cristiano falta. Todavía el cristiano peca. Sino que los malos aquí son los que rechazaron la justicia de Dios por la fe. ¿Sí lo entendieron? Bueno, pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Quiero que no pierda la comunión allí, cierre sus ojitos para despedirnos en oración. Quiero dirigir esta oración por esta serie que hemos iniciado. Hemos dado creo que 4 o 5 enseñanzas y ha sido de mucha bendición para mi vida, por lo menos. Y yo sé que para usted también. Pero cuando traemos este mensaje, a veces la batalla espiritual se intensifica. Se hace difícil porque esto es lo que nos hace libre, entender esto que acabamos de enseñar y lo que vamos a seguir aprendiendo. Jesucristo dijo por medio de Juan 8:32, dice que y conoceréis la verdad
y la verdad nos hará libre. Y cada vez que aprendemos algo de la Biblia y lo aplicamos, podemos experimentar esa realidad en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos primeramente gloria, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, en este momento a identificar en nuestro corazón si hay un gozo vano, Señor, así como el de la parábola que escuchó la palabra pero luego se olvidó. Identifica en nosotros si hay algo que puede contaminar el mensaje o la semilla que hemos recibido.